Cuídate de no caer presa de uno de tus principales enemigos y que lo tienes merodeándote minuto a minuto si no haces algo para alejarte de él. Vamos a hablar el día de hoy brevemente de la costumbre. Vamos a empezar. Este es el podcast de Alejandro Ariza. Sean bienvenidos. Bienvenido al episodio de hoy. Es domingo 30 de mayo, ¿lo puedes creer? Bendito sea Dios, este año 2021 se está pasando mucho más rápido que el otro, que el anterior. Y nos conviene a todos por aquello de la pandemia. Y fíjate que a últimas fechas, pues he tenido un impulso muy sensible de estar constantemente agradeciendo, apreciando, y lo he publicado de alguna u otra manera en mis redes sociales para ti, y precisamente sincroniza perfecto con que hoy quiero leerte y analizar juntos un capítulo de uno de mis libros que precisamente redunda en el tema. Vamos a hablar de admiración afuera como capacidad para eliminar este enemigo, que ya te explicaré, llamado costumbre, de mi libro Columnas de Verdad. Un libro al que le tengo mucho cariño por su historia. Y déjame que te diga, porque te quiero platicar un poco de cosas misteriosas, ya sabes, que me llegan a pasar. Porque resulta hace muchos años, en una gira de conferencias que tuve, estamos hablando de hace 20 años, me empezó a llamar la atención que, ya sabes, estaba yo en alguna provincia para alguna empresa dando alguno de mis temas, y ya sabes, lo normal, común y corriente en la vida de un orador profesional afamado. Pues la gente al final se forma, quiere la foto, el autógrafo, más fotos, se compran el libro, por favor, póngame mi nombre aquí, lo normal. Pero lo que a mí me empezó a brincar, sobre todo porque, bueno, de mi lado alcanzas a ver otras cosas, pero de repente me decían, ¿es usted cabalista? Y yo, en esa época, dije, sí. Yo nada más daba el avión porque yo ni sabía qué era eso, ¿no? Y pasa, voy a otra ciudad, otra latitud, otras costumbres, otro tema. Y otra vez, ¿no? Ya sabes, te bajas del escenario y la foto y el autógrafo, y en la fila, en la larga fila de la gente, bendito Dios, que se acerca a querer un autógrafo en uno de tus libros o la foto, otra vez, cabrón. ¿Es usted cabalista? Felicidades, qué impresión. Y yo, ya sabes, te haces güey. Y vuelvo a viajar. Y otra vez. Y así pasó varias veces. Bueno, obvio, llegó un momento en donde dije, pues qué chingados es eso, ¿qué es eso, no? Y así fue que hace muchos años me adentré en la cábala porque yo quería saber por qué el público me decía eso. Y las personas que me lo decían no eran cualquier persona. Era un perfil muy especial. Y me voy de espaldas cuando empiezo a estudiar esta apasionante fuente de conocimiento que es la cábala. Y ya te daré una sorpresa en mis redes sociales el día de mañana. No te pierdas el entrar a mis redes sociales mañana, 1 de junio. Mucho con respecto a este tema de la cábala. Pero bueno, me llevo la sorpresa de que afirmaciones, conceptos cabalísticos vienen escritos en mis libros. Fundamentalmente lo vi en 3, en el libro de Ser Más Humano, en el libro de Columnas de Verdad y en el libro de El verdadero éxito en la vida, Más allá del ego. Pues obviamente me fui de espaldas, dije, con razón la gente me dice que soy cabalista, porque usé los mismos conceptos que los antiguos cabalistas, y yo sin saber, esto es muy importante, sin tener ni la más mínima idea de lo que es la cábala. Y bueno, conforme fui profundizando en el estudio, lo fui reafirmando, porque en algún momento llegué a estudiar por ahí que sí existe un conocimiento universal que en algunas mentes llega a
generar esa frecuencia en la cual sintonizas y te enteras de los conceptos y oyes dentro de tu ser los mismos conceptos que otros personajes de la historia escucharon sin conocernos. Por eso, digamos que sí soy un auténtico cabalista en el sentido de que yo no estudié cábala. Yo generé por comunicación con lo que yo hoy sé, que hay algo que te conecta con una fuerza superior y surges como autor. Esta es una historia importante que quiero decirte para entender por qué muchos de mis postulados, mucho de la filosofía Ariza, pues tiene principios cabalísticos que me honran cuando conoces bien la cábala. Una persona naca mundana de la masa amorfa y babeante, ¿qué le caracteriza a esta gente? Opina sin saber. Eso es una ley. Porque al humano promedio le encanta opinar, aunque no tenga ni idea, ¿no? de lo que está diciendo, pero ya dejó su sello, su opinión. Es nuestro ego. La gran sorpresa es que la gente que no sabe es la que empieza a decir, es que eso es una religión y va en contra de Dios y ese bla, bla. Nada, pero como dijo un ciego, nada que ver. Hasta que profundizas y es muy liberador el conocimiento. Es una fuente de paz, es una fuente de alegría, es una fuente de bienestar, es una fuente de prosperidad, es una fuente de satisfacción. Pues tal cual, la filosofía Alejandro Ariza después de tantos años. Y por eso, ahora todo esto, ¿qué? ¿Por qué te lo estoy platicando? Porque fíjate nada más, acababa yo de escribir una nota en temas selectos de Alejandro Ariza, que de verdad, te lo digo con todo respeto, si estás escuchando este podcast es porque sigues mi filosofía y es increíble que por marro, por codo, por miedo, no quieres invertir un símbolo meramente de simples, creo que 200 pesos al mes, una madre así, por Dios, en agregarte al grupo privado, selecto y exclusivo de temas selectos de Alejandro Ariza en Facebook. Es por membresía, quieres pertenecer, de verdad, si estás escuchando esto deberías de pertenecer, no sabes de lo que te pierdes al comunicar ahí cosas más profundas. Entra a mi página alejandroariza.com y ahí está el botón de temas selectos para que te suscribas. Bueno, esta semana acababa de escribir, como hace mucho que no escribía, acerca de la apreciación. Pero de verdad muy sentido mi escribir y muy basado en una experiencia muy privada, muy personal, que no puedo publicar tan abiertamente porque no falta el narco mundano de la masa amorfa y babeante, hoy llamado hater también, que bueno, critica cuando alguien puede encuerar un poco el alma. Por eso lo hago así. Y hablé sobre lo importantísimo que es detenerte a apreciar. Y bueno, imagínate, se me cayó el poco pelo que me queda cuando esa misma noche de ese día en que escribí, recibo en mi Facebook a una entrada de un afamado cabalista que decía: la energía de esta semana está basada en la apreciación. Madres, otra vez la historia de hace tantos años, yo sin saber, porque yo no estudio ya eso, ya lo estudié, ya lo sé, ya. Pero hay gente que se clava en ese tema y es una energía que cambia por semana. Y en el mundo cabalístico, esta semana pasada, estaba enfocada en dramatizar, porque la energía se presta, porque la energía fluye para eso te lo explica la cábala, el concepto de apreciar. Y yo acababa de escribir eso, sin saberlo. Vuelvo a confirmar que pertenezco a una serie de maestros que fluye el conocimiento a través de él, porque esto, sin que se oiga arrogante, jactancioso o lleno de vanagloria, pues no, simplemente las cosas como son, pues son años de pararte en un escenario y atestiguar que hay veces minutos antes de subirme al escenario no tengo yo muy claro qué voy a decir, lo confieso abiertamente, pero en el momento en que te subes al escenario hay una conexión con algo que no es tema para explicarlo en este podcast, que fluye y con humildad dices:
así yo no soy el autor, me siento bendecido al ser un canal del que surge un conocimiento que incluso llega a mí. Y bueno, donde sí me tengo que parar el cuello es que han pasado años en donde el estudio, la disciplina, la dedicación, el tiempo de análisis y reflexión, que eso sí ya va de mi cuenta, empiezo a tejer los hilos que me dan. O sea, reconozco que muchos conceptos llegan a mí, pero reconozco también que los ando tejiendo. Y empiezo incipientemente a comprender cierto sentido que nos da la vida. Y cuando siento que entendí algo, me emociona enormemente compartirlo. Y así es como se escriben libros, así es como dicto conferencias, así es como publico podcast, así es como comunico todo donde yo pueda hacerlo. Y bueno, el día de hoy, basado en este texto, vuelvo a sentir el calambre cerebral. Porque sentí cuando dije, este domingo 30 de mayo del 2021, ¿qué puedo compartir con la gente? Ya sabes, porque quiero hacerlo de repente muy actual. Y pasé por mi biblioteca y sentí que me jaló. Uno lo siente. Sentí que me jaló mi libro Columnas de Verdad. Lo ojeo y el primer capítulo que me brinca a los ojos es Admiración afuera. Decidí abrir este capítulo con como epígrafe una frase de William Feather que dice: cuenta tus bendiciones y te sorprenderás. Híjole, ya desde ahí. Y bueno, leyéndote esta historia que sincroniza con lo que te estoy diciendo. Hace algunos días, comentaba en aquel entonces, me encontraba escuchando la música de la película El Jorobado de Notre Dame, una producción más de Disney. De hecho, lo he escuchado en varias ocasiones, pero nunca había puesto tanta atención al mensaje de una de sus canciones como esta vez. Creo que es algo que nos pasa con frecuencia. Escuchamos simples sonidos, pero no alcanzamos sus significados. Y es que estamos tan ocupados. Nos sucede por igual con melodías que con personas, ¿no crees? Pues bien, esa canción, que es precisamente la segunda de un disco llamado Afuera, me hizo reflexionar en un tema que a mí en lo personal siempre me ha inquietado: la fuerza de la admiración. Y me gustaría compartir contigo un momento para crecer a través de esta comunicación. Sin embargo, antes me permitiré transcribir la letra de esta canción para que vayamos sintonizando en frecuencia, que por supuesto te he de decir que pues para esta época que estamos viviendo ya no sabe uno la censura que si en un podcast subo la música, que ahorita lo podría hacer porque ya la tecnología lo permite, pero ya no sabes si al ratito la censura y me bloquean porque los derechos de autor. Ay, mijito, mejor, de verdad, para entrar en sintonía, yo te recomiendo que ahorita pusieras una pausa aquí al podcast y te metas en tu celular o en tu computadora a buscar en YouTube la canción Afuera, Jorobado Notre Dame, Disney. Tú ahí búscale, pon esos criterios y va a salir esa canción. Y quiero que te concentres, por lo menos yo aquí en el podcast voy a tararear, a cantar, a leer la canción, porque de verdad es bellísima. Pero bueno, la música le hace honor. La música es, bueno, como muchas de las melodías de Disney, inspiradora. Puedes hacerlo ahora. Si ya escuchaste la melodía, y si no, te voy a leer, medio tratando de llegar a la música, pero dice: tras estas ventanas y murallas siempre estoy, escondido sin que puedan verme. Algún día ha sido mi fascinación con toda esa gente encontrarme. Siempre memorizo bien sus caras y ellos nunca van a conocerme. Siempre he imaginado qué se siente un día pasar allá abajo, entre ellos, afuera. Afuera, vivir con el sol, solo un día afuera, uno disfrutar.
tener por siempre afuera. Tanto tienen sin saber. Cualquier cosa yo daría por afuera un día vivir. Allá, obreros y mujeres pasan y se van. Puedo verlos entre los tejados, todo el día gritando. Sus problemas contarán, a su buena suerte acostumbrados. Yo, en cambio, nunca olvidaría cada instante afuera. Por el río pasear. Disfrutar afuera como un ser normal, feliz entre la gente solo un día y jurar que nunca olvidaré. Que aunque así, yo nací a saber perdonar y olvidar, allá afuera un día vivir. Híjole, pues te la quise medio cantar, pero no me salió, pero en mi cabeza, ay, cuánto disfruté este momento, porque yo escucho la música. Y ojalá hayas hecho lo propio cuando di la señal de que podrías poner pausa a este podcast. Oye, qué letra. De verdad, te confieso que es una lástima que no pueda compartir por aquello de los derechos de autor la magistral música que acompaña a esta letra ahora mismo, pero ojalá te des la oportunidad de escucharlo. Hoy puedes escuchar la majestuosidad musical del arte Disney y de verdad te recomiendo mucho que lo hagas, pero con la atención, como espero, haya servido el que te leyera la letra. Es sublime. Si estudias con detenimiento el mensaje de esta canción, captarás lo que quiero compartir contigo en este momento. Existen tantas ocasiones en que nos llegamos a acostumbrar a nuestra buena suerte, que vamos perdiendo la capacidad de admiración. Por ello he llegado a afirmar que uno de los peores enemigos del ser humano es la costumbre. De hecho, en otro de mis libros, Ser Más Humano, quizá el podcast de la siguiente semana, para redondear hable de ese capítulo de mi libro Ser Más Humano, en donde hablo ya muy con detalle de las sombras de la costumbre, y lo pensaré 2 veces porque ya son tantos episodios que he podido compartir gratuitamente aquí contigo, que creo que ya por ahí está, lo voy a revisar. Pero bueno, aquí, en lo que te estoy leyendo de mi libro Columnas de Verdad, en el capítulo Admiración afuera, pues, de verdad, lo afirmo, uno de los peores enemigos que tenemos y llega a nosotros, como todas las fuerzas de la oscuridad, de manera inconsciente. Se te va metiendo en la vida como la humedad, no te das cuenta y de repente ahí está. Cuando por costumbre saludas de determinada manera, siempre igual, a tu pareja. Cuando por costumbre siempre cenas lo mismo. Aquí voy a hacer una pausa porque leyendo esto aquí en mi libro, cuando por costumbre siempre saludas igual a tu pareja. Hace unos días estaba dando consulta y me llamó la atención que uno de mis pacientes, apenas la semana pasada, me dice: ay, doctor, todavía no controlo con todo lo que me has ayudado, no controlo el 100% mi ego. Llegué a la casa, voy entrando y veo a mi esposa de una actitud, un carácter medio hostil. Pero yo también me puse igual y ni le hablé, ni le contesté, ni le dije nada, porque pues, si me recibe así, pues yo también me puse. Cuando me platicaba eso dije, güey, ni siquiera le preguntó ¿cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Te pasó algo? No, simplemente medio la percibió como de malas. Entonces de inmediato él se injertó en pantera y de igual a igual. No dialogaron, simplemente se separaron. Ese día se evitaron. Y me decía, doctor, me da coraje porque ya me atrapo que esa era la forma de ser que yo tenía antes, y ahora que estoy en terapia sí he cambiado mucho, pero volví a caer nada más en este día. Y lo que más me llamó la atención es que ahí está. Cayó presa de la costumbre y fue hermosa la sesión, en donde platicando con él, al analizar lo que se hace en terapia y que solamente se puede hacer en terapia cuando estás en privado con Alejandro Ariza. De repente, cuando vimos la actividad del día de su esposa, ese día específicamente tuvo que
recorrer prácticamente toda la ciudad de extremo a extremo, cuando en la vida cotidiana de esta mujer, de su esposa, no lo hace. Ahí le dije, oye, ¿ya te diste cuenta que cualquier ser humano en su sano juicio, que lleva una vida sin tener que necesidad en un radio muy cercano al hogar, tuvo que atravesar toda la ciudad siendo una mujer guapa, en un auto de lujo? Oye, cualquiera vive un estrés en esta Ciudad de México. Y ahí, bueno, hubieras visto la cara de mi paciente como diciendo, así, hasta yo oí las monedas como le caían, ding, 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 wow, pero peor que en Las Vegas, la cantidad de 20s. Quizá eso fue. Ahora que lo estoy viendo, eso fue. ¿Ya ves? Y en vez de preguntarle cómo estás, sentarte, consentirla, apapacharla, bueno, reflexionó y la sesión fue hermosa, porque terminando la sesión fue a apapacharla y a consentirla, y por eso es el poder de una sesión, de una terapia. Pero fíjate lo que estoy diciendo, él mismo lo compartió por costumbre, así era muchos años antes de empezar terapia. Y la costumbre a veces nos juega una mala pasada en que se asoman chispazos de la vida anterior. Continúo leyéndote. Cuando por costumbre siempre cenas lo mismo, cuando por costumbre siempre sigues la misma ruta al trabajo, cuando por costumbre siempre haces lo mismo en tu empleo o escuela, cuando por costumbre tienes que llegar siempre a la misma hora a tu casa o al trabajo, cuando por costumbre siempre observas y te fijas en lo mismo, por ejemplo, tragedias, cuando por costumbre, así, de verdad, sigo con ejemplos, llegas al aburrimiento en tu vida y te va a torturar. ¿Quieres saber un poco más acerca de cómo evitar esto? Vamos a seguir reflexionando en este apasionante tema después de un breve corte. Ayudarte a entender para que vivas mejor. Esa es la misión, porque solo hasta que el ser humano entiende, cambia. En un momento, regresamos al podcast de Alejandro Ariza. No hay que ir a terapia cuando se tienen problemas, porque todos tenemos problemas. Hay que ir a terapia cuando quieres resolver tus problemas. Si te interesa tener una charla conmigo, a mí me encantará compartir reflexiones de vida que puedan ayudarte a ver la vida distinta. Entra a www.alejandroariza.com y en el botón del menú Alejandro Ariza, ahí se despliega un submenú que dice Consultas. Haz clic ahí y tendrás toda la información para ver si en tu destino está que podamos charlar. Para mí será un placer ayudarte. Toda mejora implica un cambio, pero recuerda, solo si entiendes, cambias. Continuemos escuchando al doctor Alejandro Ariza. Bien, ya estamos de vuelta. Qué agradable saber que ahí, del otro lado de la bocina, estás escuchándome. Lo reconozco. Tantas y tantas personas que de verdad 2 o 3 veces nada más he tenido pues la falta del tiempo de producir un episodio de podcast, y empiezan los correos y doctor, ¿y qué pasó? ¿Y por qué nos abandona? Los abandono. Bueno, te digo. Mejor ya no digo, pero valoro mucho que estén al pendiente y que tú estés escuchándome ahora mismo. El tema del día de hoy, cuídate de uno de tus enemigos, la costumbre. Y hoy, pues también recordarte que hoy domingo, si estás escuchando hoy, este domingo, ya quedan unas horas para que se acabe el ofertón del hot sale, en donde hay 25% de descuento en toda la tienda de Alejandro Ariza, entrando a www.alejandroariza.com en la tienda. Pues nada más pones ahí el cupón Hot Sale 2021 y automático está un gran descuento. Yo que tú aprovecharía. Quedan unos cuantos horas, minutos, depende de cuando escuches esto, el 31. Mañana todavía. Mañana lunes. Mira. Se me olvidaba que este mes tiene 31. Tienes el momento que estés escuchando esto, domingo, lunes, para aprovechar de verdad. Yo que tú hasta regalos de Navidad ya compraba.
es inteligencia para el dinero. Pues bueno, te sigo reflexionando hoy el capítulo Admiración afuera de mi libro Columnas de Verdad, en donde de verdad la costumbre hace que llegue el aburrimiento a tu vida y te tortura. Pues muchísimos lo han vivido aquí en pandemia. Incluso pronto llegarás a exclamar otra vez lo mismo, ya estoy harto. ¿Acaso podría llegar un momento en que estés harto de vivir? Quizá. Y mira que este tema se oye tan actual en pandemia. La costumbre elimina toda novedad de nuestras vidas. Es como quitar el aderezo de una ensalada. No niego que una simple y cruda lechuguita te llegue a gustar, pero ¿qué tal comerla diario y varias veces al día? Te puedo garantizar que pronto vas a odiar a la lechuga y gritarías suplicando un poco de aderezo, mil islas Roquefort, o cuando menos unas gotitas de limón. Pues bien, con la vida pasa igual. De hecho, yo tengo una rica analogía para cuando alguien me pregunta: Alejandro, ¿qué es la vida para ti? Y mi respuesta a lo largo de los años siempre ha sido la misma. La vida es un exquisito banquete donde solamente los pendejos se quedan con hambre. Pero piensa en esta analogía y de verdad el reto es cómo aderezar tu vida, cómo saborearla diariamente. Respuesta: admirando, apreciando, agradeciendo. La facultad de admirar es la sal y pimienta de la vida. En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española se define la palabra admirar como ver o contemplar una cosa con sorpresa, placer o entusiasmo. Y estamos tan acostumbrados a experimentar diariamente auténticos milagros que no los vemos. ¿Qué decir de verlos con sorpresa, placer o entusiasmo? Eso ya sería un sueño de opio para muchos. En verdad, te quiero invitar a que hagas un alto en tu vida. Y de momento, párate a admirar. Date un momento para admirarte a ti mismo incluso. Mira, por ejemplo, estamos tan acostumbrados a ver que no nos admiramos de la maravilla que implica poder ejercer esa fantástica cualidad humana. Por citarte un ejemplo, ahora mismo, mientras estás quizá viendo tu celular, quizá estás viendo un paisaje, quizá estás leyendo un libro más adelante, de verdad está entrando luz a través de tu pupila y captas la imagen en el fondo de tu retina por miles de células llamadas conos y bastones para detectar tamaño y color. De esas células empieza a formarse un nervio óptico, atraviesa todo el cerebro hasta llegar al lóbulo occipital, una porción del cerebro que está por la nuca. Ahí se suceden miles de eventos bioquímicos a nivel neuronal y captas el mensaje que lees, captas el paisaje, aprecias la belleza de tu pareja, observas tu propio cuerpo. Y eso sin nombrar los miles de millones de conexiones entre tus neuronas para que logres imaginar y entender lo que estás escuchando en este podcast. ¡Admirable! También mientras estás frente a quizá tu computadora, has pulsado algunas teclas para llegar aquí. Existen miles de receptores para la presión debajo de tu piel, debajo de cada yema de tus dedos. Gracias a ello es que puedes presionar con justa medida y fuerza cada tecla y el botón de tu ratón. El deslizarte en la pantalla de tu celular sin romperlo. Parece tontería, pero es increíble las fracciones de segundo en las que los sensores de presión debajo de tus yemas hacen que sepas cuánto presionar, cómo presionar para que se muevan las imágenes en tu celular o incluso ahora mismo estarlo cargando, no lo sé. Es sublime la maravilla de sentir, admirable aventura, el saberse libre y poder estar afuera. Así podría nombrarte miles de experiencias a las que nos hemos acostumbrado. Y juntos hoy, pues si hiciéramos conciencia, no acabaríamos en miles de episodios de un podcast para detenernos a apreciar todo lo que se puede apreciar. A lo que te invito es a que nunca pierdas tu capacidad de admiración. Y te voy a dar un ariza tip. En cuanto pierdas esta sensación de entusiasmo, alegría en la vida, cuando ya empiezas a sentir
un poquito de aburrimiento, hartazgo, esa es una señal de que estás perdiendo tu capacidad de admiración. La admiración nos lleva directamente a emocionarnos. En este maravilloso vínculo, admiración-emoción, donde se vive plenamente, es ahí en donde descubres la maravilla de vivir. Emocionarte es la capacidad de sentir una emoción, y la emoción es la agitación del ánimo que nos mueve. Emoción implica movimiento, y todo lo que se mueva por sí mismo está vivo. Esta es una profunda reflexión filosófica. De hecho, permíteme compartirte que en filosofía, cuando se estudia el tema de la vida, se aprende que una de las condiciones para saber que algo está vivo es que tenga movimiento por sí mismo. Es lo que se conoce como movimiento autoinmanente, aquel movimiento para que, inicia en sí mismo y acaba en sí mismo. Por ejemplo, una piedra es un elemento inerte, no tiene vida porque no se mueve por sí misma, debería ser pateada para moverse, ¿no? Si se trata. Pero en cambio, un ser humano inicia su movimiento en sí mismo y se detiene por sí mismo. Entonces, está vivo porque tú decides. Y esta dimensión que implica movimiento es que estás vivo. Bueno, ya en otro episodio hablaré de lo que implica la respiración, nada más por detenerte a ver algo que haces tan inconscientemente a cada instante, pero la respiración es la evidencia de que la vida fluye a través de ti y te da una experiencia de ser humano de alrededor de 80 años. Cuando alguien muere, cesa todo movimiento. Ahora bien, si lo anterior quedó claro, debes entender la maravilla existencial que implica poder emocionarte. Solo vive el que se emociona y solo se emociona el que admira. ¿Ya te diste cuenta cómo admirar es fuente de vida entonces? De ahí que podamos encontrar a varias personas muertas en vida. Y son aquellas que han perdido su capacidad de admiración. Son auténticos cadáveres danzantes. Gente que, aunque está viva, más parece estar disecada emocionalmente. Ahora viene a mi mente la definición que el doctor Viktor Frankl, eminente psiquiatra y escritor, hace muchos años dio de la palabra apatía en su famoso libro El hombre en busca de sentido. Él define la apatía como la muerte emocional. Capta lo que esto significa. La muerte emocional. ¿Acaso no parece el inicio de un suicidio? El llegar a aburrirte y a sentirte apático. Piénsale. ¿Cómo revivir a ese tipo de gente? ¿Cómo volverlos a la vida? Simplemente necesitan, muchos de ellos, perder aquello a lo que estaban acostumbrados. Y así, al extrañarlo, ahora sí se valora. Ahora sí se admira. Ahora sí se vuelve a emocionar. Arisa tip, no te esperes a perder algo para valorarlo. Decide apreciar todo. ¿Recuerdas aquel viejo refrán que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido? Bueno, a eso me refiero. ¿Qué tal cuando te golpeas fuertemente el dedo chiquito del pie izquierdo porque se te cruzó un mueble? ¿Te ha pasado? Bueno, ¿cuánto valoras ese dedito, verdad? En ese momento. Bueno, lo mismo sucede con un raspón en la piel o cuando se te mete una pestaña en el ojo. Admiras nuestra salud cuando llegas a enfermarte. Pero ¿qué tal si ahorita, en este momento, escuchándome aquí, no te duele el dedito meñique, no tienes una molestia, no tienes un dolor? Detente a decir, ¡wow, qué maravilla! No me duele nada. ¡Qué bendición! Y por eso ahora entiendo el mensaje que implica esta bellísima canción de Disney. Más admiramos nuestra libertad cuando no podemos estar afuera. Pero qué bendición que la podemos admirar estando afuera. Más admiramos y valoramos a alguien cuando lo perdemos y se va de nuestras vidas. Pero yo creo que es un buen momento para crecer cuando logramos admirarnos de algo aún sin perderlo. Cuando nos emociona el saber lo bien que estamos mientras así estemos. De verdad, el día de hoy te comparto otra de las frases que escribí en este capítulo de Bruce Barton, que dice: cuando considero a veces que las grandes consecuencias provienen de cosas insignificantes, me da la sensación de pensar que no hay cosas pequeñas. Yo a veces aquí, sentado en mi estudio,
no puedo creer que siento tan directa la comunicación contigo y mira que no sé con quién estoy hablando. Y solamente hasta que hago conciencia como que me salgo de un trance en donde sé que esto es para ti y que te estoy hablando a ti. Y que quizá el momento en que escuches esto de verdad admires, oye, ¿qué onda con la tecnología de hoy en donde yo puedo grabarte algo y tú me estás escuchando en el momento en que quieras? Y si te gustó, me puedes volver a escuchar. Y quizá mientras estés escuchando, bueno, no quizá, con toda seguridad, mientras estés escuchando esto, yo ya no estoy aquí y tú me sientes tan aquí. ¿No se te hace increíble? Donde ya rebasamos la línea del tiempo, me sientes tan aquí hablando contigo y mientras me estás escuchando, yo ya no estoy. ¡Qué cosa! Y yo también. Digo, parecemos un par de locos porque mientras yo estoy hablando, tú no estás y te siento tan aquí. Oh, qué chica. Entonces, ¿qué huele con el tiempo, no? Es increíble. Y que me estés escuchando en tu celular o en tu auto o en tu computadora y que sincronice el momento en que terminando este episodio de repente te voltees a ver el cielo, las plantas, tu pareja, tu casa, tu cuerpo y no puedas parar de admirar, de apreciar, de agradecer. Por eso invité a tanta gente a que adquiera su pulsera de agradecimiento para todo el tiempo. Recordarte la trascendencia de agradecer y agradecer y agradecer. Bueno, hasta hay un grupo de Facebook que se llama Agradece y ese sí es for free. Nunca pierdas, de verdad, nunca pierdas tu capacidad para admirar. Admírate aún de las pequeñas cosas. Porque incluso, como dice Barton, pues pareciera que no hay pequeñas cosas. No necesitas una gran fortuna en el banco para admirarte de tu éxito. No necesitas atesorar todos los bienes materiales que hoy Instagram te hace creer que son necesarios para sentirte bien. O la empresa que te dice triunfa, logra, alcanza. No lo necesitas. Lo que necesitas es admirarte de las pequeñas cosas que están tan cerca de ti, que se te pueden escapar. Admírate de tu capacidad para estrechar la mano, sentir el calor de la piel de otra persona segundos, ahora que empieza a poderse. Admírate de poder dar un abrazo a esa persona que tanto quieres y mientras das el abrazo, haz plena conciencia del abrazo. Admírate de tu autosuficiencia para poder caminar. Yo hay veces, perdón que parezca tonto, pero cuando camino, nadie se mete en mi pensamiento, pero te voy a confesar lo que a veces pienso. Veo mis pies y digo, cabrón, yo solito me muevo. Es admirable cuando entiendes todo lo que implica. Vida. Admírate por la maravilla de poder respirar, tema que prometo para otro episodio. Es un tema sasasasasazo. Admírate de la fantástica capacidad para poder ver, tu talento para leer, todo lo que tuviste que aprender en la escuela y se te olvidó. ¿Te acuerdas? Vocales, consonantes y sujeto, predicado, objeto directo. Y luego captar sentidos. Y luego te da hueva leer. Híjole, qué bárbaro. Es cuando dices, no entendió. No entendió la bendita capacidad de admirarse por poder leer. Transforma tu vida. Admírate de poder escucharnos aquí, compartir un momento de nuestras vidas, rebasando los límites del tiempo. Admírate por poder estar afuera. Una última consideración. Gran medida de tu capacidad para admirar se refleja directamente en tu capacidad para agradecer en todo momento. Mientras tanto, y hasta la próxima semana, nunca pierdas tu emoción por existir. Hasta pronto. Este podcast fue una producción de Alejandro Ariza. Para saber más y establecer contacto, visita nuestra página www.alejandroariza.com. Quedan todos los derechos reservados.